Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí una vez más para poder compartir juntos una palabra de Dios. Y vamos rumbo a la salvación, nuestro viaje hacia nuestra vida eterna, ¿no es cierto? O sea, el llamado que el Señor ha tenido para nosotros. Y en esta oportunidad estamos finalizando el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas con una promesa cumplida. La promesa que el ángel le había comunicado a Zacarías y que tendría un hijo con su esposa Elizabeth. Así que vamos a hablar sobre el cumplimiento de esta promesa que vivieron Elizabeth y Zacarías. Así que antes de comenzar, les pediría que oremos al Señor. Que oremos al Señor poniendo todas nuestras cargas sobre Él, todas nuestras necesidades en estos tiempos tan difíciles, estos tiempos que nos invitan a confiar en Dios. Así que si quieres, ora conmigo. Cierra tus ojos y elevemos a Dios una oración. Padre y Dios del cielo, estamos delante de tu presencia, muy agradecidos, Señor, porque tu amor es infinito. Tu misericordia nos acompaña en cada tiempo, en estos momentos duros, difíciles, de enfermedades, de virus, de pestes. Señor, tú estás a nuestro lado, cumpliendo tus promesas, esas promesas que un día nos hiciste, que estarías con nosotros cada día de nuestra vida. Señor, estamos aquí delante de ti para meditar en tu palabra. Te pedimos la unción de tu Divino Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que podamos comprender y aplicar estas verdades maravillosas en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Qué aventura que hemos emprendido, ¿eh? Es grande, es muy, muy grande. Y te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 57, cuando la palabra de Dios nos cuenta, el evangelista, el cumplimiento de esta promesa. ¿Lo tienes? ¿Lo quieres leer conmigo? Leámoslo juntos. Dice de esta manera la palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Qué gozo tan grande es cuando se cumple una promesa de Dios, algo que le hemos pedido durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios esas cosas que decís son imposibles? Pero para Dios nada es imposible. ¿Te acuerdas cómo hablábamos que Elizabeth le dijo a María, bienaventurada la que creyó? Todavía le creemos a Dios. En medio de las dificultades y de los problemas, le creemos a Dios. Le creemos en que Él cumple las promesas que tiene para nosotros. Y en este caso Elizabeth se regocijó. ¿Se acuerdan que también habíamos leído cuando el ángel le anunció a Zacarías que el niño traería gozo y que muchos se regocijarían con ellos, con su nacimiento? Bueno, esta también se cumplió. Esta palabra está cumplida también
porque dice que en el versículo 59 dice que vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su papá, Zacarías. Claro, tanto lo había esperado que todos creían que iba a llevar su nombre, pero sin embargo había un nombre escogido para él. Había un nombre que tenía un propósito divino, un propósito maravilloso en la vida de Juan. Y el ángel le indicó a Zacarías que su nombre debía ser Juan. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tienen los nombres en las vidas de las personas. Cuando Dios te conoce por tu nombre, Dios ha permitido que tengas ese nombre y que te llamaran de esa manera. Y yo creo que los padres tenemos un propósito muy importante, algo específico en el momento de elegir el nombre de nuestros hijos. Se los elegimos porque queremos, porque nos gusta, porque suena bien o porque significa algo. Hay algunas personas que compran libros de nombres para buscar un significado que se ajuste a lo que desean para ese niño. Nosotros, al poner el nombre de nuestros hijos, estamos dándole una proyección hacia el futuro. Y en este caso, el ángel ya tenía ese destino fijado de parte de Dios y vino y se lo comunicó a Zacarías y le dijo: su nombre será Juan. Nadie entendía nada, todo era raro, todo era diferente. Elizabeth estéril, sin posibilidades por ser una mujer mayor de quedar embarazada, y de repente surge la buena noticia de que Dios y su misericordia hicieron posible que ella fuera madre. Y por el otro lado, Zacarías, en medio de un servicio en el templo, queda absolutamente mudo y no puede hablar y no puede pronunciar palabras. Fíjense cómo probó el ángel, le dio la prueba que él estaba necesitando, que eso venía de parte de Dios. Cuando le preguntó: ¿cómo será esto?, el ángel le dijo: bueno, ahora porque no creíste, te vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla. Y bueno, fueron meses que tuvo que estar Zacarías sin su voz, sin poder hablar. Pero fíjense la obediencia. La obediencia es premiada de parte de Dios con la bendición hacia la familia. Miramos en esta oportunidad que los parientes y todos se asombraban de estas cosas, se asombraban de todo lo que estaba sucediendo, se veían señales de parte de Dios en ese niño específicamente, y fue manifiesto en toda la región. En todos lados se supo la noticia. Había nacido. Y no solo eso, sino que cuando le preguntan al padre qué nombre llevaría el hijo, Zacarías, al escribir en la tablilla: su nombre será Juan, Dios desató su lengua y él pudo alabar y glorificar a Dios en ese momento. Y claro, estos milagros habían cavado hondo en las personas y se maravillaban y se asombraban de todas estas cosas. Y dice que se llenaron de temor. ¿Por qué se habrán llenado de temor? Porque sabían que ahí estaba obrando la mano de Dios. Y se dieron cuenta que Dios estaba en ese momento guiando todos estos acontecimientos. Entonces les agarró una reverencia, un temor que tal vez habían dejado a un costado. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros vemos los propósitos de Dios cumplidos en la vida de las personas, ahí es cuando nos damos cuenta que hay alguien que está vigilando, que está mirando todo el transcurso de nuestras vidas. Y qué difícil es tener conciencia de eso, ¿no? De lo pequeños que somos y de lo grande que es Dios para todas estas cosas. Cuando a Zacarías se le suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Dice que las buenas noticias circulan rápido, ¿verdad? Y más cuando son milagros,
cuando son cosas sobrenaturales. Dios estaba obrando de una manera sobrenatural en un sacerdote y en toda su familia. Cuando Dios obra en manera sobrenatural sobre las familias, es testimonio para otros el ver esos acontecimientos y ver cómo está la mano de Dios sobre una casa. Dice que todos los que oían las palabras las guardaban en sus corazones, se acordaban de esto, lo atesoraban, y esto habrán dicho: ¿de qué pasará con este niño en el futuro? ¿Qué algo tan impresionante va a hacer Dios en este chico? Y el Señor, la mano del Señor estaba con él. Miren cómo habrá crecido Juan, cómo habrá sido su vida en medio de ese lugar, que él era un testimonio viviente de la obra de Dios en su madre y en su padre. No solamente en su madre por su embarazo fuera de las posibilidades naturales, sino también sobre su padre, porque al conocer la noticia, Zacarías no pudo decir nada, quedó absolutamente mudo, y después de los 9 meses en el nacimiento de su hijo, después de 8 días de haber nacido, entonces él pudo volver a hablar. ¡Qué tremendo que es esto! ¡Cuántas maravillas que vemos de parte de Dios! Dice que el octavo día en la vida de un niño hebreo es uno de los más importantes de su vida. Es el día en que se realiza la ceremonia del nombre y la circuncisión, que es la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Todo varón debía ser circuncidado. ¿Saben que es importante? En ese tiempo era muy importante porque generalmente se vivían con infecciones y cosas. Entonces era una señal de pureza, la que se llevaba a cabo en la ceremonia de la circuncisión. Y esa ceremonia se llama Berit Milá, y se lleva a cabo temprano en la mañana se lleva adelante. Y fíjense que tiene requisitos específicos que ahora no los vamos a mencionar porque se nos iría mucho el tiempo, pero si ustedes quieren investigar un poco sobre esta ceremonia, la ceremonia del nombre, ese octavo día en la vida del niño hebreo era muy importante. Se congregaba toda la familia, los vecinos, los amigos, para celebrar a ese nuevo integrante de la comunidad. Miren, hermanos, qué importante que es que nosotros tengamos conciencia no solamente de nuestros nombres, sino también de los nombres que vamos a poner a nuestros hijos. Cuando tuve la posibilidad de elegir el nombre con mi esposo para nuestros hijos, oramos a Dios y le pedimos: Señor, ¿qué nombre les pondremos a nuestros hijos? Y realmente el Señor ha puesto su mirada en ellos. Y nosotros dijimos: bueno, estos van a ser los nombres para nuestros hijos. Buscamos el significado, buscamos que sea algo bueno para ellos. Hay gente que se avergüenza de su nombre, hay otras personas que tienen mal significado en sus nombres, y fíjense cómo hasta Dios tuvo en cuenta el nombre aún de Jacob. Jacob significa suplantador, ¿no? El que suplanta. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque él nació agarrado del tobillo de su hermano gemelo, de su hermano, y realmente Dios tenía un plan específico para Jacob. Tal es así que cuando él es mayor, después de que está por volver a su familia, Dios cambia su nombre y le puso Israel. Dios a muchas personas les ha cambiado el nombre en su vida. De Abraham pasó a ser Abraham. Y en el caso de Jacob pasó a ser Israel. Israel significa el que pelea con Dios. ¿Por qué? Porque Jacob se animó a luchar con un ángel. Y ese ángel dijo: no se dirá más de ti Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios.
Y realmente muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro nombre. Y, y que no podemos tomarnos eso a la ligera. Al contrario, cuando Dios llega a tu vida se hace una vida completamente nueva. Tal vez en el pasado has tenido muchas dificultades, muchos problemas, has cometido muchos errores, pero cuando Dios llega a la vida de alguien, transforma absolutamente todo ese ser en una nueva criatura. En este caso, era el nacimiento de un niño que tenía un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito? Preparar el camino del Mesías, preparar el camino del Señor. Él iba a tener en su vida la posibilidad de acercar el corazón de los padres hacia los hijos. Qué importante que es que que podamos ser herramientas como Juan de acercar a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, y que preparemos el corazón de otras personas para llegarles con la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuán importante es que nosotros podamos considerarnos herramientas de Dios para bendecir a otros, para ser un canal de bendición para otras personas. Realmente, hermanos, cuando tenemos que llegamos al Señor fuera de la cuna evangélica, lo que le decimos en el caso nuestro, que tuvimos a nuestros hijos ya en el camino del Señor, algunos llegan al Señor así sin haber tenido sus padres convertidos, y bueno, pero no importa. Lo importante es cuando Cristo vino a tu corazón, Él rompe todas las maldiciones, todas las cadenas, Él rompe absolutamente todas las influencias del enemigo y te abre el camino hacia una nueva vida, con un nuevo propósito. Y miren qué hermoso que es, y vamos a leer un poquito la profecía de Zacarías, cuando él pudo bendecir a Dios con su voz, después de que su lengua fuera desatada, después de que obedeció a Dios. Qué importante que es tener en cuenta la obediencia, hermanos. Fíjense, dice en el verso 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Pongan atención en esto, fue lleno del Espíritu Santo. Hasta ese momento, la única que había sido llena del Espíritu Santo había sido su madre, cuando saltó el bebé de alegría por reconocer a Jesús. Y ahora era lleno por el poder del Espíritu Santo Zacarías, cómo se veía la mano poderosa de Dios en ese instante. Y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le servíamos, y en santidad e injusticia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oh, hermanos, qué maravilloso que un padre pueda profetizar que su hijo será un profeta, será un elemento de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Profeta del Altísimo serás llamado. Qué maravilla. Cómo el Espíritu Santo llena nuestras vidas
cuando nosotros le ponemos a Él en primer lugar y le obedecemos. Qué hermoso poder dar conocimiento de salvación al pueblo. Nosotros también tenemos ese propósito. Hoy en día nuestro propósito es dar conocimiento de salvación a nuestra ciudad, a nuestros barrios, a nuestra provincia, a nuestra nación, y hablarles del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, tan importante que nos fortalezcamos como Juan. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Debemos fortalecernos en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos que solamente parece que nos ocupamos de nuestros cuerpos? Bueno, debemos ocuparnos de nuestro espíritu. Debemos fortalecer nuestras almas, nuestros sentimientos en momentos de agonía, de dolor, como muchas familias están pasando hoy. Hoy hay mucha gente que está sufriendo por esta pandemia, por esta enfermedad y por muchas otras que azotan la vida de la gente. Hay mucha maldad, hay mucha violencia de los padres hacia los hijos, niños que son maltratados, violentados y muchas veces nosotros tenemos en este tiempo esta comisión, esta misión, esta herramienta que es la oración y el fortalecimiento del Espíritu para que cuando tengamos que hablar seamos como Zacarías, que podamos hablar llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, y que podamos decir lo que Dios tiene para decirle a esta generación. Argentina necesita de Cristo. Toda nuestra Latinoamérica necesita de Cristo. El mundo entero necesita de Cristo. Y hoy la iglesia ha recibido el legado de parte de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No tienes excusa, no hay excusa. Siempre va a haber alguien a quien le puedas predicar. ¿Por qué? Porque Dios pondrá en tu camino a alguien a quien tú puedas ser de bendición en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Mira, hermano, muchas veces creemos que si no viene un ángel y nos dice las cosas, nosotros no las creemos. Hoy en día tenemos nuestra palabra de Dios. Aquí encontramos escritas las cosas que debemos vivir, las cosas que debemos hacer. Fíjense qué maravilla esta palabra, estas verdades que están aquí escritas para nosotros. Y tantas generaciones han pasado y han traído el mensaje del Evangelio hasta nuestros días. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. Han dejado su vida para que este mensaje pueda trascender los tiempos y llegue hasta nosotros. ¿Se acuerdan cómo María decía? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bueno, en este caso, nosotros tenemos en aquel tiempo ya cumplido las promesas de Dios, de un Salvador, de un Mesías que ya estaba viviendo en esta tierra. Fíjense, Juan nació, faltan 6 meses en este tiempo para que nazca Jesús. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando estuvimos mirando los calendarios y cuando vimos que decía el ángel a María, este es el 6º mes para Elizabeth? Y ahora estaba naciendo Juan. En 6 meses más vendría el nacimiento de nuestro Salvador. Qué hermoso que es esto, hermanos. Tenemos la finalización del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. ¿Vieron cuántas verdades que tenemos escritas aquí? ¿Vieron cuántas cosas muchas veces por el apuro de leer no nos damos cuenta? ¿Y cuántas otras vamos a encontrar si volvemos a leer la palabra de Dios? Realmente, hermanos, cuando nosotros encontramos que hay una promesa cumplida, nuestro alma, nuestro corazón se regocija. Créele a Dios y te dirán bienaventurado por haberle creído a Dios. Créele a Dios y Dios hará milagros en tu vida como lo ha hecho en la vida de otros y en la vida nuestra. Soy testimonio vivo de que Dios hace milagros. Así que piénsalo,
Mira y medita en tu corazón y aprende estas verdades. Aprende estas verdades. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, si bien no vivimos bajo la ley judía, sí vivimos bajo la ley que es la palabra de Dios. Así que te invito a que oremos. Oramos para que Dios guíe nuestros días y que tengas una excelente semana. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre y Dios del cielo y de la tierra, tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que nos ha bendecido a través de estas verdades escritas en tu palabra. Gracias. Gracias por habernos redimido, por habernos dado un propósito en la vida, porque nuestra vida no es una vida vacía, es una vida llena de la plenitud del Espíritu Santo. Y te pido en esta noche que tú estés bendiciendo la vida de mis hermanos. Señor, para ahora, para este momento y para que cuando se puedan ver este video en el día de mañana, que ellos puedan sentir la presencia de tu divino Espíritu allí en el lugar donde se encuentran. Bendícelos, Señor, bendícelos con tu mano poderosa. Oramos por todos aquellos que están padeciendo necesidad, ya sea económica o de salud, en el nombre de Jesús, tal vez en sus relaciones con su familia. Señor, pon tu mano, pon paz en los hogares, pon, Señor, todo lo que ellos necesitan, la tranquilidad, el gozo. Oh, te necesitamos, Señor, te necesitamos en este tiempo para que tu mano poderosa se glorifique en cada uno de nosotros, como lo hiciste con Juan. En el nombre de Jesús te lo pido. Te agradezco todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Estuvimos hablando sobre el nacimiento de Juan. Y te esperamos para el próximo episodio. Estaremos hablando del nacimiento de Jesús. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora y toca las notificaciones, esa campanita, para que puedas recibir los mensajes en el momento que se suban. Te quiero dar las gracias porque sé que lo compartirás con otros, porque estas cosas son cosas maravillosas para compartirlas. Así que Dios te bendiga y será hasta el próximo episodio.